¿Alguien? Columna raquídea. ¿Tu nombre es? Ana Lucía Ana Gómez. Lucía. ¿Qué vas a decir? Simplemente raquis, jóvenes, que son columna raquídea. Es canal raquídeo que... Vamos. Bien. Me canso. ¿Qué vamos a revisar, jóvenes, en columna vertebral? Primero, la ubicación. ¿Sí? Y ahí está, inclusive, si ya nos adelantamos, el raquis o eje central de nuestro esqueleto. Con eso lo estoy diciendo, la ubicación. ¿Cómo está conformado? Lo que iba a decir la Ketlin. Y ahora le va a preguntar. Salud, señorita. Vértebras. Hay un número determinado de vértebras. Hay características generales en las vértebras. Características regionales y características especiales que tienen algunas vértebras en algunas regiones. Luego vamos a ver qué regiones específicamente y cuántas vértebras conforman cada región de la columna vertebral. ¿Hay o no articulaciones en la columna? ¿Usted qué dice, señorita? Sí. ¿Por? ¿Usted leyó algo más de articulaciones a nivel de la columna? No estarían los discos. No alcanzó a leer columna ella. González. En las caras articulares, Las apófisis transversas. Señorita Milagros. Chicos. Hay una serie de articulaciones. Y el disco como disco es un intermediario en la conformación de las articulaciones a nivel de los cuerpos vertebrales. Y finalmente, jóvenes, ¿para qué tenemos nuestra columna vertebral? La ubicación la tienen acá, jóvenes. ¿Sí? Es la parte más medial, obviamente, del dorso de nosotros, que tiene una región craneal y una región caudal. La primera estructura ósea conformante de la columna se llama atlas. Y el último, lo que le dice la abuelita de Marta Julia, el huesito de la letilla. ¿No es cierto? Es el coxis, que en buena cuenta es la cola de nosotros, si fuésemos animales. ¿Sí? Ahora, chicos, esta es una vista posterolateral. ¿Y qué objetivo tiene mostrarles así esta vista posterolateral en posición anatómica de la columna vertebral? La columna vertebral, jóvenes, no es así. Obviamente estas curvaturas se evidencian ¿en qué posición? Naranjas. ¿Tu nombre es? Natalia. Respuesta. Ni modo que sea circular, señorita, la columna. ¿Qué clic? En un corte sagital o lateral. Así. Ahí sí se evidencian las curvaturas normales y la posición que tiene la columna vertebral. ¿No es cierto? Luego vamos a revisar. Ahora, esta forma y curvaturas fisiológicas que se evidencian en el esquema, obviamente es de un, ¿cómo quieren? ¿En género masculino o femenino? Femenino, adúltera. Ustedes me dijeron que no. Es en el adulto.
¿Y por qué les hago esa aclaración? Porque en el recién nacido, estas curvaturas no tienen recién nacido. Y ahí lo digo. El recién nacido prácticamente su columna es así. Pero eso no significa que los huesos están inmaduros, no. Todavía no soportó peso el individuo. Y a medida que va avanzando en la cronología, pues el feto, el recién nacido, ya se esboza la lordosis lumbar. A los 4 años, todavía esas curvaturas fisiológicas no están bien pronunciadas porque no completó el desarrollo del individuo. Y aquí está la curvatura normal del individuo. ¿Sí? Lordosis, sifosis, lordosis y sifosis. Algunos dicen a nivel cervical, concavidad posterior o convexidad anterior, que es lo mismo. A nivel de la sifosis torácica, sifosis o convexidad posterior y concavidad anterior. ¿Se entiende lo que digo? Todo va en relación con la superficie anterior o posterior de la columna vertebral. Lo mismo para lo que es las últimas 2 porciones que tiene la columna vertebral. Ahora, aquí se tienen en diferentes posiciones. Aquí sí el individuo está en posición anatómica. Aparentemente la columna es recta. Aparentemente. ¿Y qué estructuras de todas las vértebras, excepto la primera y la segunda, se evidencia o se ve en una posición anatómica? Lo más anterior son los cuerpos vertebrales. Aquí todavía no estoy hablando de estructura ligamentaria jóvenes. Estoy hablando de pura estructura ósea. Los que están adelante, señorita Marta Julia, ¿qué más ve usted en este esquema? Siga usted. Gallo triste. La puerta de ingreso es por acá. ¿Me escuchó? Ya, ve, las apoyos transversas. ¿Qué más? Los discos intervertebrales, lo que se emocionaron ustedes cuando les pregunté. Y los discos intervertebrales, chicos, no son estructura ósea. ¿Estamos? Eso ya se los comenté en la reunión. Pasa, muchachos. Buenos días. ¿Qué más ven en la región anterior del sacro? ¿Tiene la misma configuración que el resto de la columna? No, cónchale. A ver, explíquelo. Es que a diferencia del otro hueso, el sacro y el coxis, bueno, simplemente el sacro, lo que son las vértebras tienen unidas muy intervertebrales. Así es, son vértebras solidificadas. Y además aquí, jóvenes, se ven los agujeros vertebrales anteriores a nivel del sacro. ¿Sí? En una vista posterior, miren, la forma que tiene el sacro es diferente en la región posterior. Acá totalmente regular, liso, con una concavidad anterior. Y aquí al revés, irregular, áspero. Lo único que puedo decir es que son los agujeros, pero serán los agujeros sacros posteriores. ¿Sí? Y se pone a trasluz aquí respecto a lo que es discos intervertebrales. ¿Se evidencia? No. ¿Por qué no se ve? Porque es una vista posterior. Sí, pero ¿por qué no se ve? Si has pegado una lectura así ligera, habría respuesta, aunque sea no concreta. Espérate. Kevin. Va en camino. Bien. Naranjas. Estaba acá Francesca.
hubiesen leído así, muy ligeramente haría respuesta. ¿Qué hay en el centro? Tienen toda la respuesta ahí. El canal raquídeo o canal medular. Por detrás, después vamos a ver el contenido que hay. Las apoxias espinosas y unos ligamentos sólidos. ¿Sí? Y los discos, ya, para que no se olviden, la posición que tienen los discos es entre los cuerpos vertebrales, excepto primero y segunda vértebra cervical, excepto en las dos últimas. ¿Listo, jóvenes? Entonces, esta es una resonancia. Y la resonancia no solamente es útil para evaluar estructura ósea, sino para evaluar estructura ósea y no ósea. Si quieren estructura sólida y blanda. Cuando decimos sólida es hueso. Y cuando decimos blanda nos estamos refiriendo desde músculos hasta vasos sanguíneos. Obviamente para que vasos sanguíneos, estos son estudios especiales. ¿Listo, jóvenes? Es un corte sagital. Obviamente permite evidenciar las curvaturas fisiológicas que tiene la columna vertebral. Y si hacemos un corte a ese nivel, corte transversal u horizontal, ¿cierto? ¿Qué vemos? Muy aparte de describirlo así sueltamente, ¿cuál es el requisito para analizar adecuadamente un esquema o un preparado anatómico? González. Muy bien, Gallo Triste. Lo dices con inseguridad, pero es posición anatómica. Y si es posición anatómica, sí, no se pongan pálidos, sigue respondiendo. Anterior. Puja, Gallo Triste. Sin terminal en hemorroides ni en prolapso. Se le acabó la pila. Había un voluntario. Bastián. ¿Dónde está el jardín? En Chihuahua. Milagros del Carmen López y Romanín. Estamos identificando la posición anatómica. Anterior, posterior, obviamente estos son laterales. ¿Nadie? No. ¿Cuál es tu nombre? Gerard. Apellidos. Cotrado duro, creo que. Esto. Sí, Cotrado. Puede ser superior o inferior, ¿no es cierto? Pero generalmente cuando se representa así, esto es cara superior o vista superior, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más anterior en la configuración de una vértebra? ¿Qué tipo de hueso es la vértebra? Catrina, me acordé. A los nombres de ustedes. ¿Perdón? Irregular. Muy bien, Adriana. Irregular.
Y así va a ser el seminario. Entonces, esto es el cuerpo de la vértebra, es anterior. Por detrás, ¿qué hay? No se ve muy bien acá. Pedículo, lámina, lo vamos a ver mejor después eso. Y todo eso conforma ¿qué? El arco vertebral. Y externamente, lateralmente, ¿qué tiene el arco? Apófisis transversa y apófisis espinosas. ¿Sí? ¿Qué hay en el canal medular? O canal raquídeo. Venas y arterias. Venas y arterias. Pobre este muchacho. Catrina. Lo primero que tienen que recordar, jóvenes, es la médula espinal. Y cuando ustedes recuerden médula espinal, tienen que acordarse de qué? De las 3 hojas meningias que tienen que recubierta la médula espinal, que tiene vasos sanguíneos. Y cuando digo vasos sanguíneos se refiere a arterias y venas. ¿Qué más tiene? De la médula espinal, jóvenes, lateralmente se origina la raíz anterior y entra la raíz posterior para la conformación del nervio espinal. ¿Sí? Y obviamente lateralmente están los músculos, en este caso los músculos de los canales vertebrales. Igual o diferente. Antes que se me vaya la idea, jóvenes. Aparentemente, como esta superficie fuese así, el hueso esponjoso, sí, pero en una vértebra normal del vivo tiene recubierta de cartílago hialino. ¿Y para qué la recubierta de cartílago hialino? Porque tiene que superponerse o interponerse entre vértebra supradyacente e infradyacente el disco intervertebral. Y acá está el disco, jóvenes. Y obviamente acá el disco está con una alteración de por medio. Una hernia discal. Normalmente debe ser así. ¿Estamos? Y esto que vieron acá, chicos, es médula espinal. Pero que quede claro. No toda la longitud del canal medular o canal raquídeo está ocupada por la médula espinal. Bueno, ahí van a encontrar diferentes referencias. Uno dice hasta L1, L2, otros hasta L2, L3, otros dicen hasta nivel del disco intervertebral entre L2 y L3. Pero lo concreto, que ahí termina la médula. Y después, ¿qué hay en el canal raquídeo? ¿Está vacío? ¿Lleno de grasa? ¿Qué hay, César? La cola de caballo o la caudequina, que son los nervios espinales lumbosacros. ¿Ya lo tienen acá? Entonces, esta es una vértebra de la región lumbar, obviamente por debajo de L2. Que se evidencia esta imagen que estos puntitos amarillentos son los diferentes nervios raquídeos. ¿Son cuántas vértebras las que nos conforman? 33 a 34 vértebras. ¿Y por qué la variación? En relación a Francesca y a César, ¿small y L? ¿O dónde está la justificación de la variación para que sean 33 o 34? Señorita. Por el coxis. Así es. El coxis, jóvenes, tiene variaciones en cuanto al número de conformación. Uno dice 3 a 4, otro dice 3 a 5. ¿Listo? ¿Y qué regiones o en qué regiones se distribuyen estas diferentes vértebras, estas 33 o 34? Región cervical. Acá lo tienen. 7 vértebras cervicales. Lo mismo acá. Luego, la siguiente región, estoy viendo desde craneal a caudal. La región torácica, 12 vértebras torácicas. Luego, ¿qué sigue?
una zona bastante móvil de la columna, la región lumbar, que tiene 5 vértebras. Luego vienen las dos últimas porciones, las que están solidificadas, la sacrocoxígea. Entonces, hasta aquí, disco intervertebral, excepto entre la primera y la segunda. Y entre el atlas y el axis también. Perdón, entre el occipital y el atlas. Y las últimas porciones no tienen disco intervertebral. ¿Estamos? Entonces acá hay 5 vértebras sacras solidificadas y 3 o 4 igual vértebras solidificadas a nivel del coxis. Ahora, ¿cómo es la conformación de una vértebra? Oreja con lo que voy a decir, en general. O sea, que son características que las vamos a encontrar, digo, en la mayoría de vértebras. En posición anatómica. Lo más anterior, cuerpo vertebral. ¿Sí? Que tiene una superficie superior, la otra inferior, una cara anterior, otra posterior, las regiones laterales. Y donde se une la cara superior con los bordes que forman este reborde que luego lo vamos a identificar. Recuerden que eso tiene recubierta de cartílago hialino. Por detrás del cuerpo vertebral que hay, dicen unos, emergiendo de la región posterolateral del cuerpo vertebral que hay, 2 láminas óseas, izquierda y derecha, que se llaman los pedículos. ¿Y hasta dónde es la estructura como pedículo? No dice inclusive que el borde superior del pedículo es más angosto que el borde inferior. Hasta donde se ubican las apófisis articulares y la apófisis transversa. Y de ahí que continúa otra estructura ósea similar pero con diferente disposición ósea, que son las láminas. Y estas no son enteramente verticales, sino que se orientan ligeramente de arriba hacia abajo y de hacia atrás, la parte inferior. Y de esas 2 láminas, en la zona medial, como que se prolonga otra estructura ósea, las apófisis espinosas, de lo más anterior de la conformación de la vértebra y de lo más posterior. ¿Estamos? Y obviamente todas tienen canal medular, incluyendo la región sacra, incluyendo. ¿Listo, jóvenes? Ahora, cada una de estas partes cumple una función específica. Y las funciones que tienen las vértebras son varias. Pero ya esto articulado a nivel de columna vertebral, la de sostén. ¿Cómo es el mecanismo o la función de sostén? La columna vertebral. A expensas de los cuerpos vertebrales, obviamente cuando participan de los discos intervertebrales. ¿Qué otra función? La de protección. Aquí. A la médula espinal y estructuras relacionadas con lo que es médula. ¿Y la movilidad por dónde está? Con las diferentes articulaciones y la estructura ligamentaria. Y en la movilidad, jóvenes, también participan los discos intervertebrales. Entonces, ahí está explicado las funciones que tiene sostén, protección y movimiento. Para que pueda cumplir esta función de sostén, fundamentalmente, el cuerpo de las vértebras, ¿qué hacen, joven? La constitución predominantemente del cuerpo vertebral es tejido esponjoso y recubierta de hueso compacto en el entorno. Su región anterior, posterior y laterales. Pero no es enteramente hueso esponjoso.
porque sería un hueso osteoporótico, ¿sí? Sin consistencia. Entonces, lo que viene a continuación es una estructura ya microscópica. Tiene diferentes trabéculas en la conformación del cuerpo. Y estas trabéculas también tienen diferente disposición. Estas trabéculas con esa diferente disposición van aunadas pues, al sostenimiento de nuestro peso. ¿Hasta ahí se entiende? Y luego vamos a ver que la configuración de los cuerpos de las vértebras en las diferentes regiones no tiene el mismo volumen. ¿Tiene todo esto? Sí. ¿Varía la disposición de las trabéculas? También. Y para que no se olviden, como niñitos de primaria, ahí están todas las partes que comentaba en el anterior esquema, con colorcitos. Esta es una vista ya no esto anterior superior, sino que es una vista lateral. Este es anterior, posterior, obviamente son las regiones laterales, este es superior e inferior. ¿Sí? Entonces, para que no se olviden, la parte superior e inferior de los cuerpos vertebrales, obviamente donde se evidencia el cuerpo de la vértebra, tiene recubierta de cartílago yáquico. La razón también se la comenté. Y este reborde óseo, como limitando la cara superior de los bordes laterales, igual acá, recibe la denominación de epífisis anular. Y en esta epífisis anular, inclusive, ya en relación con el cartílago, hay un espacio de separación para formar una articulación que más adelante la vamos a ver. Obviamente las apófisis articulares, como el nombre lo dice, para articularse con la vértebra supra o infrayacente. Las apófisis transversas y las espinosas, esas no constituyen superficies articulares desde el punto de vista general de una vértebra, digo general, pero sí constituyen zonas de inserción de estructuras ligamentarias. Olvidado. ¿Qué tienen los pedículos de las vértebras? En su región inferior y en su región superior. Una muesca, algunos dicen de concavidad inferior. ¿Para qué? ¿Para qué? Chile, ¿cómo la pila? Intervertebral. ¿Y para qué, jóvenes? A ver, ojalá ver más pronto la lámina. ¿Ven esto, María? Ese es el nervio raquídeo o nervio espinal. ¿Sí? Entonces, por ese agujero de conjunción o intervertebral se están transcurriendo estas dos estructuras bilateralmente. Pero no solamente el nervio, sino la estructura vascular que acompaña a estos nervios. Entonces, hasta ahí las propiedades comunes o generales a toda vértebra. ¿Estamos? Ahora, hay características particulares y características especiales. Cuando hablamos de características particulares, hay detalles anatómicos que tiene una vértebra que permiten decir así, sin margen de equivocación, pertenece a la región cervical. O la otra que pertenece a la región torácica, y así sucesivamente. Pero dentro de estas regiones también hay vértebras en la cervical. Hay 1 o 2 o 4 vértebras que tienen características especiales.
que no las tienen ni C1 ni C7. ¿Se entiende? De eso vamos a desarrollar a continuación. Entonces aquí, por ejemplo, ya se esboza. ¿Cuáles son las características regionales de una vértebra cervical? Que el cuerpo es pequeño, ¿no es cierto? Que su apoyo espinosa también no tiene mucha longitud. Luego lo vamos a revisar mejor. En las vértebras torácicas, el cuerpo vertebral ya tiene mayor volumen. Y la apófisis espinosa, bien, es más larga y tiene una marcada inclinación hacia abajo y atrás. Y luego vamos a ver por qué. Y si seguimos descendiendo, jóvenes, las vértebras constitutivas de la región sacra, el volumen o el tamaño del cuerpo vertebral es mucho mayor en comparación con las cervicales, las torácicas, ¿no es cierto? Ahora, ¿tiene alguna explicación esto? Porque Diosito nos lo dice. ¿Por qué RCC le comenta así? Adrián. En el caso de las, sería por diferentes cuestiones, por ejemplo, en el caso de las clásicas tienen que llegar a cerrarse por los huesos costales. Es por el peso del cuerpo. Por el soporte por el peso que soportan las vértebras en las diferentes regiones. Aquí, por ejemplo, jóvenes, TC1, y para que nunca se olvide, no tiene cuerpo vertebral. ¿Sí? Al revés, en los extremos, la región sacra ya soporta mayor peso corporal, cabeza, nuestras extremidades superiores y tórax. Sí. Y Diosito fue suficientemente inteligente. La región sacra, ahí las vértebras están solidificadas. Inclusive el sacro en su región lateral tiene un tremendo alerón articular. ¿Para qué? Para transmitir el peso que soporta. ¿Y por qué son solidificadas? Porque el sacro, jóvenes, obviamente la articulación sacro-ilíaca, o sea, el sacro y los dos huesos ilíacos que soportan nuestro peso. Por eso la solidificación de las vértebras. Pero el sacro, como les decía, es inteligente y transmite el peso a través de la articulación sacro-ilíaca y después a la coxo, a las extremidades inferiores. ¿Listo? Características de la región cervical. O sea, que predomina la región cervical y que permite identificar una vértebra en la región cervical. ¿Qué primero, jóvenes? Que su apófisis transversa, es bifurcada. Bifurcada significa esto, que termina en dos tubérculos anterior y posterior, que inclusive en la parte superior tiene como un canal. ¿Qué otra característica propia de las vértebras de la región cervical? Perdón, antes, en la misma apoyo transversa tiene una penetración que se llaman los agujeros transversales. Y su apófisis espinosa son no muy pronunciadas, pero bifurcadas o bífidas, como lo ven en el ejemplo. Entonces, si ustedes ven una vértebra así, excepto la que viene a continuación de la región cervical, me canso. Valeria, ¿por qué lo peleas? Chicos, sin margen de duda, pertenece a la región cervical.
¿Cierto? Seguimos con la región dorsal. Miren, el cuerpo es prácticamente menos voluminoso y aquí el cuerpo se incrementa en volumen, pero obviamente en el sentido antero-posterior. Pero ¿qué caracteriza realmente o cómo es identificar o reconocer una vértebra de la región dorsal? Si ven esa muesquita ahí con diferente color, ¿qué está representando? Fuerte, pues. Una superficie articular. Así es, joven, superficie articular. Estamos acá, chicos, en el tórax. ¿Y qué otra estructura ósea tenemos en el tórax? ¿Qué más? Ah, me la pega yo triste. Externo. ¿No es cierto? Y esos huesos tienen que articularse, los jóvenes. Entonces aquí está superficie articular, obviamente en la región, con el borde posterior, superior e inferior del cuerpo vertebral. ¿Para quién? Para la cabeza de la costilla. Como cabeza de la costilla. Y en la folis transversa hay otra estructura similar. ¿No es cierto? ¿Para quién? Para el tubérculo transverso que tiene después del cuello de la costilla. Estamos en la región posterior de los arcos costales. ¿Y qué más para poder identificar una vértebra dorsal? Esta es una vista superior y esta es una vista lateral, jóvenes. Y en una vista lateral permite identificar mejor esto que estoy comentando de las superficies en el cuerpo de la vértebra y en la folis transversa. ¿Y qué más caracteriza o permite reconocer una vértebra dorsal? Apófisis espinosa pronunciada o alargada y marcadamente inclinada hacia abajo y atrás. ¿Por qué? Bueno, si es que me acuerdo más adelante se los digo, pero ahorita me estoy acordando yo, porque si no que quiero que piensen. Y en la región lumbar, estaba viendo, jóvenes, en la región lumbar, dos detalles anatómicos. Cuerpo vertebral, que es mucho más voluminoso, y el volumen es en el sentido transverso. ¿Se deja entender? ¿Sí? ¿Y qué más tiene? Sus apófisis transversas, bien, totalmente diferente a las cervicales y totalmente diferente a las posturas. Son cuadriláteras y prácticamente de disposición así, horizontal. Perdón, ¿qué les dije de las transversas, no? No, las transversas son rudimentarias, disculpen, son rudimentarias. ¿Sí? Lo que les dije que son cuadriláteras sólidas es la apófisis espinosa, la que se va a hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces ya saben cómo identificar una vértebra de una región, bien cervical, bien dorsal o bien lumbar. Amén de eso también se requiere la presencia de unas protrusiones óseas por detrás de la que es la caída articular superior, que son los cuerpos mamilares. Y solamente cuerpos mamilares los encontramos en las apófisis, perdón, en las vértebras lumbares. En ninguna otra vértebra de otra región. Ahora, ¿quiénes tienen características especiales a nivel cervical? A nivel cervical. ¿Qué vértebra? La primera cervical. Y esta es la vista superior y esto es inferior. ¿Qué otra vértebra tiene estructuras diferentes a las demás cervicales? La siguiente vértebra, C2, que es el axis. Esta primera cervical
¿Tiene cuerpo? No tiene cuerpo. Algunos tratan de explicar que el cuerpo de esta vértebra como que estaría desplazada lateralmente. Y forman esto, lo que son las masas laterales. Y esas masas laterales como uniendo o conformante la estructura en sí de C1, que es un arco anterior y un arco posterior, que son láminas óseas. Acá no hablamos de pedículos, por si acaso, ni láminas, así, arcos. Por eso son características especiales para esa vértebra C1. ¿Qué más tiene este arco anterior? Tiene un tubérculo, una pronunciación en la parte media anterior y en otra posterior. Son los tubérculos anteriores y posteriores. ¿Qué hay en su masa lateral y prolongación más lateral de esta misma estructura? Superficie articular, como si fuese la suela de un zapato, dice. Así lo describen, por la forma más o menos que tiene. ¿Y con quién se va a complementar esta superficie articular? Vamos, suélteme idea. Con los dos cóndilos que tiene el occipital en su cara inferior, con su presión basilar. Seguido cóndilos es esto, ¿sí? Entonces, ahí se va a deslizar y hacer el movimiento este de flexión-extensión. Obviamente, voy adelantando mejor porque de repente no alcanzamos. Esta es una articulación sinovial. ¿Sí? Prolongación de sus regiones laterales. Obviamente aquí están las apófisis transversas que son rudimentarias y no bifurcadas. ¿Pero qué tiene? Lo que ya hemos descrito de común en las cervicales. El agujero transverso. ¿Y este agujero transverso para qué, jóvenes? Recuerden, todas las cervicales tienen el agujero transverso, bien desarrollados, desde la sexta hasta la primera cervical. La séptima cervical también sí, pero es un agujero transverso rudimentario. Entonces, ¿y qué estructura tiene por aquí? Las arterias vertebrales con sus venas respectivas. ¿Sí? Y esa arteria, esas dos arterias vertebrales que ya cuando hagamos vascular vamos a ver de dónde se originan, ¿qué hacen? ¿A dónde tienen que llegar? Es un tronco importante para dar irrigación a lo que es masa encefálica. Y antes conformar lo que se llama ¿cómo se llama? El polígono de Willis. Entonces, esas dos arterias suben así verticalmente, ¿no es cierto? Y después, ¿qué hacen? Tienen que introducirse por el agujero magno del occipital. Y para tener esa ubicación, ¿qué hace? De vertical, cambia de dirección. Se hace horizontal y posterior y transcurre por esto. Por este canal que tiene el arco posterior. Es el canal para la arteria vertebral. ¿Y después qué hace? Otra vez la arteria nubes y lo el agujero magno que tiene el occipital. ¿Listo, jóvenes? ¿Qué otra característica de esta primera cervical? Su canal vertebral es marcadamente pronunciado. Es el más grande prácticamente toda la configuración del canal. Pero todo este canal, jóvenes, de esta vértebra no está ocupado por la médula. Solamente un tercio del diámetro que tiene es ocupado por la médula. Y los otros tercios restantes, un tercio, por ejemplo, lo ocupa esto, la articulación atlanto-axoidea, considerando ahí las superficies articulares y no solamente la superficie, sino la estructura ligamentaria en relación con esta articulación. La cara inferior de esto es lo mismo, jóvenes. La única diferencia está en que tiene otra superficie articular, pero de diferente configuración que tiene en su
cara superior. ¿Y con quién se va a articular esto? Con la otra superficie articular, obviamente que tiene diferente configuración o como complemento, digamos, y formar la articulación atlantoaxoidea lateral, porque la atlantoaxoidea central va a estar entre esta superficie y esta otra. Y olvidé, el arco anterior de la primera vértebra cervical, en su región, esto es anterior y esto es posterior, joven, tiene otra superficie articular. ¿Para quién? Para la superficie anterior que tiene la apófisis odontoides, o simplemente diente. Seguimos, jóvenes. Ahora, estos tubérculos anteriores y posteriores que más adelante vamos a comentar de las cervicales, ¿tiene alguna objetividad más adelante cuando hablemos de estructura blanda o músculos? Sí, jóvenes. Constituyen superficies de inserción de los músculos escalenos. ¿Cuáles escalenos? Ya cuando hablemos de músculos. Siguiente vértebra, C2 o axis. Esto es anterior y esta es una vista posterior. Obviamente este es superior y esto también es superior. De aquí dijimos que no tiene cuerpo. Aquí esta vértebra sí tiene cuerpo. Algunos dicen no tiene cuerpo. ¿Y el cuerpo está reemplazado por quién? Por la apófisis odontoides. ¿Estamos? Entonces lo característico aquí es la apófisis odontoides. Lo demás es igual. Y esta apófisis odontoides, jóvenes, tiene doble superficie articular. Esta superficie articular que se va a corresponder con la superficie articular que tiene la cara posterior del arco anterior del apófisis. ¿Se entiende? Trasladan ustedes. Esto lo compran así. ¿Se entiende? Porque esto es anterior y esto es anterior. ¿Estamos? ¿Y cuál es la otra superficie articular? En la región posterior. Y esa superficie articular en la región posterior del diente paraguas, para la estructura ligamentaria sólida que refuerza esta articulación. Fundamentalmente el ligamento transverso. ¿Listo, jóvenes? Y aquí sí. La apófisis espinosa de C2 y las demás hasta C5, C6, excepto C7, son bífidas o bífidas. Igual, aquí las apófisis transversas, ya también se abre un tubérculo anterior y un tubérculo posterior para la inserción de los músculos que les he comentado. Aquí lo tienen, jóvenes. ¿Qué vista es esta? Tanto del occipital, atlas y axis. Anterior. Catrina. Es una vista posterior. Es una vista posterior. Este es lo más posterior y la porción vacilar del occipital. Se sobreentiende que aquí está lo que dicen las abuelas, el occipuccio, que es la protuberancia occipital externa. Lo más prominente del occipital. Entonces, aquí ha sido retirado ¿qué? ¿Qué parte de la vértebra ha sido retirada? El arco posterior. ¿No es cierto? Entonces, aquí está segmentado el arco posterior. Permite ver la base de la apófisis odontoides, su articulación con la cara que les he comentado, y aquí está la estructura alimentaria joven de la articulación atlantoaxoidea. Esta superficie articular que les comentaba está acá, con el ligamento transverso, los ligamentos alares y otros ligamentos triangulares que vienen ahí, y obviamente para conformar esta articulación sinovial alta.
atlantoaxoidea. Atlantoaxoidea. ¿Qué tipo de articulación tendría? Sí, pero de las inmediatas. Sebastián, ¿dónde está Fabio, tu padre? ¿Dónde te escuchas llegar? Medio triste. ¿Cuál? Trocoidea, muy bien, muchachos. Trocoidea. ¿Listo, jóvenes? Ahí tienen dos especiales en la cervical, en la región cervical. ¿Hay más especiales? Sí. Esto. La séptima cervical, su apófisis espinosa no es bifurcada, ¿no es cierto? Tiene la superficie roma y además es mucho más larga en comparación que las apófisis espinosas de las otras cervicales. ¿Y por qué? Si ustedes flexionan la cabeza, jóvenes, el hueso más prominente que se ubican ahí en la parte más baja de la región cervical es este. ¿Por qué, jóvenes? Dice que sí. ¿Por qué de transición? Es una vértebra de... Muy bien, gallo triste. Es una vértebra de transición, como se dice transición, ya adquiere las características de las regiones cervicales. Tocón de todos los años. Región 2. La otra que tiene característica especial, pues no está acá, jóvenes, pero acá lo representaba. Imagínense ustedes que esto es C6. C6. Estamos a nivel de las apófisis transversas, es decir, que tienen un canal inclusive en la lateral superior. Pero lo característico que tiene el tubérculo anterior de la apófisis transversa, de la sexta cervical, su tubérculo anterior tiene mayor desarrollo en comparación que las demás vértebras cervicales, inclusive su tubérculo posterior. ¿Por qué? Salud. ¿Por qué, jóvenes? Porque esto está muy relacionado con lo que es la arteria carótida externa. Entonces, cuando hay un mecanismo de sangrado en la región cervical, uno lo que hace es comprimir la arteria donde está ese tubérculo y el sangrado para. Entonces, ¿tiene importancia todo esto, los detalles anatómicos especiales? Sí. Entonces, de aquí, quienes tienen características especiales, falta acá C1, C2, C7 y C6. ¿Listo? Acá están las diferentes vértebras cervicales, excepto C1, está inclusive la primera vértebra torácica. Lo que les comentaba, jóvenes, la apófisis espinosa de C7, lo que no se lo encuentran ya en casa se lo buscan. ¿Qué características especiales tienen algunas dorsales? Lo común ya saben que son superficies articulares en la región posterolateral del cuerpo de la vértebra y en las apófisis transversas y su apófisis espinosa. Eso es lo común que tienen en la región dorsal. ¿Cierto? ¿Y quiénes aquí en la región dorsal tienen características especiales, así como hemos comentado en las arriba? Ya saben que permite identificar la regionalidad, eso que les comenté. Acá está lo mismo, jóvenes. Sigue habiendo agujero de conjunción o intervertebral. Ya saben quiénes transcurren por ahí, pero viene apófisis espinosa marcadamente pronunciadas hacia abajo. ¿Por qué? Ahora sí la pregunta. ¿Voluntario o voluntario? Un punto en el seminario. Era por el peso. Naranjas. Menos uno. ¿Qué? Sí, que es la compensación, pero cierto. Estaba consultando.
aquí, más 2, más 3, naranjas. A ver si me hace escuchar más, me olvidé el nombre. Doménica. ¿Por qué esta posición a nivel de las vértebras torácicas o en general de la caja torácica? Más 3, entonces menos 3 a toditos. A ver, esfuércese. Respuesta. Chicos, constituye un mecanismo de limitación en la movilidad de la columna en la región dorsal porque para proteger estructuras importantes que hay en todo el corazón, pulmones. Ustedes pueden echar que temprano atrás. ¿Quién te pone el stop? ¿Quiénes tienen características especiales, jóvenes? Las apófisis transversas, o mejor dicho, la superficie articular en las apófisis transversas. ¿Quién no tiene? La primera vértebra dorsal. ¿Y quién más no tiene? La 11ª, 12ª. Esas 3 vértebras dorsales no tienen superficie articular en su apófisis transversa. Ahora, ¿por qué? Por la configuración diferente que tienen los arcos costales a ese nivel. Luego, las superficies articulares en el cuerpo de la vértebra. La primera cervical, dorsal, tiene en su borde superior, obviamente lateral del cuerpo, una fosita articular completa y una hemi en su borde inferior. Luego, la otra característica especial, la 10ª solamente tiene cara articular en el borde superior. Y la 11ª y 12ª tiene fosita completa generalmente en la parte medial del cuerpo de la vértebra. Entonces, la diferencia de la primera, la 10ª, la 11ª y la 12ª está en relación con las superficies articulares de las apófisis transversas o superficies articulares del cuerpo vertebral. ¿Esta a quién corresponde, por ejemplo? Si solamente tiene una superficie articular, con lo que les acabo de comentar. 11ª o 12ª. ¿No es cierto? Y no tiene superficie articular en la apófisis transversa. ¿Estamos? En la región lumbar, jóvenes, dos características nada más, como generales de las lumbares. Su apófisis espinosa, pero dentro de las especiales, ¿qué hay? Esto, jóvenes. La que tiene características especiales de las lumbares es L5. ¿Y por qué? Porque el borde anterior del cuerpo de la vértebra es mucho más alto en comparación que el borde posterior. Y además, como que forma un ángulo totalmente diferente a L4, L5. Ahora, ¿por qué? También es una vértebra de transición, pero tiene que corresponderse con la primera vértebra sacra. Así es. Eso le llama la logos. Por eso es que la madre gestante camina orgulloso. ¿Sí?
Y esta estructura, jóvenes, este borde anterior de L5, más la participación del disco interrespectivo y el borde superior de S1, ¿qué conforma? 5 puntos a que me lo digan. Naranja se la perdieron. Se llama el promontorio. Esto de acá. O se los muestro más rápido. Acá es el promontorio. No se ve muy bien acá. ¿Listo, jóvenes? Este es el promontorio. Entonces, es la parte más, digamos, saliente o el límite entre lo que es cavidad abdominal y cavidad pélvica. ¿Tiene alguna objetividad del que recuerden ustedes dónde se ubica y cómo está conformado el promontorio? Sí, jóvenes. Cuando ustedes más adelante hagan sus cursos clínicos y les hablen de ginecobstetricia, entonces cuando se hace el pacto vaginal que tiene sus características propias para evaluar cuando hay un mecanismo de parto que hacen el tacto, y uno de los objetivos de hacer el tacto es identificar o no el promontorio. Y además el promontorio, jóvenes, sirve como estructura de delimitación cuando se habla ya de las estructuras conformantes del colon descendente y colon sigmoides. Y después viene el recto. ¿Estamos? Y la última región, jóvenes, es la región sacra. Bueno, aquí no hay características especiales, solamente lo especial. Es esto, ¿no? Acá. Esta es la otra parte conformante del promontorio. Es borde antero superior de la primera sacra. ¿Cierto? Aquí las vértebras están solidificadas, significa que si hay solidificación no hay disco intervertebral. Lo que reemplaza es lo que le llaman acá líneas rudimentarias o transversas, como si fuesen el reemplazo, entre comillas, de los discos intervertebrales. ¿Qué más, joven? Que tiene una cara anterior cóncava, obviamente la concavidad anterior, superficie lisa, y obviamente los agujeros sacros anteriores. ¿Por qué así? Otra vez la representación. Naranjas. ¿Quién habló? A ver, César, ¿qué órganos? ¿Tu próstata? Vísceras pélvicas son diferentes, bien, hablemos de varón o mujer. ¿Estamos? ¿Se imaginan una gestación ustedes con esta superficie? La explicación es lógica, ¿no es cierto? Y obviamente vamos a comprobar que la cavidad pélvica. O mejor dicho, parte de la cavidad pélvica, porque aquí faltan los dos coxales. Y la cara posterior, jóvenes, es totalmente diferente. Convexidad posterior y superficie totalmente irregular. Entonces tiene la forma triangular de una base superior, vértice inferior y sus regiones laterales, lo que se llaman los aleros del sacro. Y en los aleros del sacro, ¿qué hay? Esta superficie articular. Superficie articular, una y la otra, ¿para quién? Para la otra superficie articular que se va a corresponder y pertenece a qué hueso? A los dos coxales. ¿Sí? Articulación sinovial. ¿Y qué más tiene su borde o en la base? Superficies articulares para la última vértebra L5. Esa que está a la manera de cuña ahí. Y en su cara posterior hay estos jóvenes.
tres crestas características. Cresta sacra media, cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral. Si esto mismo lo trasladamos a la región posterior de una vértebra típica, ¿de qué hablaremos? Apoxis espinosa, apoxis transversa y la superficie articular. ¿No es cierto? Eso, aquí, ¿qué cosa es? Como si fuesen las diferentes apoxis espinosas también solidificadas. La intermedia, las superficies articulares. Y la lateral, las apoxis transversas. ¿Listo? ¿Por qué así irregular? Chicos, ahí ya no hay calidad. No hay vísceras. ¿Qué hay? Músculo. Constituye zonas de inserción ligamentaria y muscular. Acá se abre una aponeuritis sacrolumbar. Y si hacemos un corte sagital de esta porción última de la columna vertebral, que es el canal sacro. Y este canal sacro que tiene esta forma, como lo están viendo ustedes ahí, que termina en las aspas del sacro y que puede ser articular con el coxis, por aquí, o a este nivel, ¿hay médula? Ahí está la caula, esquina o cola de caballo. Obviamente con las hojas meningias. Y para resumir todo esto que les he comentado, jóvenes, ahí lo tienen. Cervical, dorsal y lumbar, cuerpo, apoxis espinosa, agujero vertebral, apoxis transversa y apoxis articulares. El resumen en letritas, sin esquema. Pero no les voy a preguntar así, les voy a poner esquema en el examen. La conformación ya la saben, jóvenes. Las curvaturas también, hay curvaturas primarias que lo tiene el feto y el recién nacido, y obviamente las secundarias son las que tenemos nosotros. Las curvaturas también ya se los comenté. Lo que no les he comentado es que hay también curvaturas fisiológicas laterales, lo que se llaman las escoliosis. ¿Ya? Y obviamente es raro la persona que tiene en una vista, digamos, sagital, antero-posterior, que tenga la columna. Siempre tiene ligera curvatura en la región predominantemente dorsal. Porque se dice que la explicación está en base a qué? En que la persona sea diestra o siniestra. Siniestro pero zurdos, ¿qué? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, el diestro tiene más trabajo muscular, obviamente con la masa muscular de la derecha. Es como que jala la columna, pues, y al revés, los siniestros. Eso se llama escoliosis. Ahora, no todos los discos jóvenes, para entrar allá a hablar de articulaciones, tienen, la configuración es la misma, pero me refiero al volumen, a la altura. ¿Sí? En la región cervical, vuelvo a repetir, excepto el atlas y el axis y el occipital con el atlas, el disco intervertebral solamente ocupa 2/5 de la masa ósea de las vértebras. A nivel torácico es 1/5. ¿Por qué? Porque las vértebras tienen mayor volumen. Y a nivel lumbar es 1/3 del volumen que tiene el cuerpo de la vértebra. ¿Y esto qué hace, jóvenes? Esto inclusive permite explicar que el grado de movilidad que se produce en cada segmento o región de la columna vertebral. ¿Sí? Pues ya se los mostré. ¿Puede haber alteraciones anatómicas? Sí, jóvenes. Lo que se llama la sacralización de L5, como que L5 y a la otra al revés, la lumbarización respecto a S1, como que S1 desaparece. Y articulaciones jóvenes, y este es lo último. ¿De qué articulaciones hablamos en general?
teniendo en consideración la revisión previa que hemos hecho ya de articulación. Hay articulaciones cartilaginosas. Obviamente las que predominan son las iniciales. Ahora, esto considerando las estructuras que participan en la misma articulación. Pero considerando si es una articulación propia misma de la columna, ¿no es cierto? Van a ser articulaciones intrínsecas. Pero si alguna superficie ósea conformante de la columna vertebral se articula con otra superficie que no es la columna, hablamos de articulaciones extrínsecas. Perdón, extrínsecas. Las primeras intrínsecas, las últimas que les he comentado, extrínsecas. Entonces, hay articulaciones a nivel de los cuerpos vertebrales. Hay articulaciones entre las superficies articulares que se los he comentado también entre diferentes vértebras. Y obviamente esas son sinoviales. Y si decimos sinoviales, tienen su cápsula y tienen estructura ligamentaria de refuerzo. Y finalmente, que lo consideran como articulaciones cartilaginosas, fundamentalmente las estructuras que están en relación con la lámina conformante de los arcos vertebrales. Y las láminas están en la región anterior o posterior del arco. Catrina. Ya se perdió, se le acabó la glucosa. No tiene aporte de glucosa al cerebro que podrán ponerle. ¿Dónde están jóvenes? Anterior. Anterior de la cara. Chicos, ligamento amarillo. Están en las regiones posteriores, o sea, en la lámina. La lámina es parte posterior del conformante del arco. Los pedículos es anterior porque se une al cuerpo de la vértebra. ¿Se acuerdan? Bien, seguimos. Intrínsecas jóvenes. Intrínseca, atlantoaxoidea. Y cuando digo atlantoaxoidea, está refiriéndose a la superficie articular que tiene en la región posterior del arco de la primera vértebra y la cara articular anterior que tiene pendiente de la C2. ¿Sí? Primera y segunda vértebra. Está en la misma estructura de la columna. ¿Dónde va, jóvenes? Interarticulares. Entre las diferentes superficies articulares que tienen en la unión del pedículo con la lámina, bien superior o inferior. Eso se llaman articulaciones interarticulares, en los textos le dicen cigamopoficiarias. Y las intervertebrales son con la participación de los discos intervertebrales. ¿Sí? Extrínsecas. La primera cervical, señorita Catrina, se articula solamente con el axis. Entonces, la occipito atlantoidea es una articulación extrínseca, porque vincula la cara superior de la primera cervical con los cóndilos del occipito. ¿Cuáles más son extrínsecas? La costovertebral y la costotransversaria. Costovertebral, la cabeza de la costilla con la superficie articular que tiene el cuerpo de la vértebra. Y la costotransversaria, la tuberosidad que tiene la costilla después del cuello con la apófisis transversa. Estamos hablando de las vértebras constitutivas de la región dorsal. ¿Listo, jóvenes? Y la última es la articulación sacrocoxal. El coxal no es un hueso en la conformación de la columna,
es un hueso conformante de la cintura pélvica. Entonces ahí está la otra articulación extrínseca. Y aquí está muy bien, jóvenes, esto es realmente el promontorio. Es una vista anterior y esto es una vista posterior, con las evidencias mejor del promontorio. La atlanto occipital, los cóndilos del occipital, con las superficies que tiene en su cara superior las masas laterales del atlas. ¿Qué tipo de articulación? Por ejemplo, sinovial, entre los sinoviales. ¿Lo maniqué? No puede. La síntesis no puede ser sinovial. César. Ya quiere irse este gallo. Si digo, participan los cóndilos del occipital más la superficie que tiene en su cara superior, las masas laterales del atlas. Es una articulación condilar, pues, jóvenes. ¿Listo? Y esta articulación sinovial, jóvenes, que tiene cápsula y además está reforzado por ligamentos atlanto, occipital, anterior, posterior y laterales. ¿Sí? Seguimos. La atlantoaxoidea. Y esta atlantoaxoidea, es bueno entender así, atlantoaxoidea central, entre la superficie articular que tiene la cara posterior, el arco anterior del atlas, y la superficie anterior que tiene el diente. Y las laterales están acá, entre la superficie articular que tiene en su cara inferior, la segunda cervical, obviamente con la superficie articular que tiene la cara superior de la C3. Acá está, esta es la central, ¿no es cierto? Y obviamente aquí la articulación ya está complementada, esta articulación sinovial, con la estructura ligamentaria respectiva. Y el ligamento fuerte que mantiene en estabilidad esta articulación es el ligamento transverso. ¿Sí? Y este ligamento transverso a su vez, que es el más sólido, está reforzado ¿por qué? Por los ligamentos alares y el ligamento superior. Esta es una vista lateral. ¿De quién? De C1 y C2. Y aquí está la articulación atlanto-axoidea lateral. Acá está la figura. También es una articulación sinovial, ¿no es cierto? De tipo plana. Y obviamente también reforzado por estructura ligamentaria. Lateral, anterior y posterior. Entonces, en toda esta superficie que acabamos de revisar están esas dos articulaciones intrínsecas que tiene la región cervical. Lo mismo acá, jóvenes. Esta es una vista posterior, ¿no es cierto? La base del occipital, la superficie superior de C1. Obviamente aquí está, no es visible la articulación porque está la estructura ligamentaria y específicamente es el ligamento atlantoaxoideo posterior, el anterior, reforzando esta articulación. Y esta zona, jóvenes, está exenta de superficie ósea. Entonces, y en la región, la fosa craneal posterior existe una cisterna. Digamos, cuando hay patología, la forma de llegar es a través de este. Y luego, ¿qué viene, jóvenes? Este es el arco posterior del atlas. La lámina de C2, que tiene un borde inferior y un borde
con la intención de ¿qué? De cerrar eso que se llama canal raquídeo o canal yugular. ¿Sí? Y eso se llama el ligamento amarillo, que es un ligamento sólido. Y a estos algunos textos le llaman o lo consideran como una articulación sincondrótica, ligamento. Ligamento amarillo, ligamento flauo también le llaman. Sí, flauo, sí. E, B, L, A, B de burro, huevito, o B corta, y la otra. Así están los tipos. O flauo también. Pero mejor que este con ligamento amarillo. Sí. Y así, y tiene esta denominación no solamente por la disposición, sino por la colocación marcada que tiene este ligamento. Y este ligamento, jóvenes, es útil. Obviamente, esto se repite en el resto de la configuración de las vértebras, obviamente, excepto en la que nos sacan. ¿Para qué? Hay diferentes procedimientos para anestesia. Anestesia general, anestesia endovenosa y anestesias regionales. Y las regionales son las epidurales y las raquídeas. ¿Y dónde tiene que abordar el anestesiólogo? Obviamente a través de catéteres especiales, tiene que llegar en algún espacio conformante de lo que son las hojas venénicas. ¿Y cómo lo aborda? Primero, obviamente eso es en la región, no en la región cervical, sino en la región torácica o lumbar. Primero, ¿cómo se orienta? Con las apoxias espinosas, que eso es lo más identificable en la región posterior de toda vértebra. ¿No es cierto? Y estos se llaman espacios intervertebrales. Entonces, si el mecanismo para que digamos este espacio entre comillas aumente, ¿qué hace? O sea, el paciente que se va a echar anestesia como que se flexiona hacia adelante. Y este espacio como que se amplía. Tiene que preparar estructura para llegar al lugar donde tiene que utilizar la anestesia. ¿Listo? Yo olvidaba cajones. Miren. Si se olvidan de esta estructura roja y hablamos o recordamos solamente el detalle óseo que tiene en su apoxis transversa a las cervicales, ¿se llama? ¿Qué agujero? Marta. Del carpio. Agujero transverso. Y les dije que por ahí transcurre una arteria. ¿Sí? Y les dije que C7 tiene agujero transverso rudimentario. Significa entonces que por ese agujero transverso de C7 no transcurre. Lo transcurre a partir de C6 y cuando llega al borde superior de C1, ahí está. Cambia de dirección. Y después se produce por el agujero. Lo mismo, jóvenes, en una vista lateral. Lo mismo. Miren, es un esquema muy simpático para hablar del disco intervertebral. Aquí el disco intervertebral está en posición anatómica y completito. La estructura ósea igual. ¿No es cierto? Aquí, ¿qué corte sería? Coronado, frontal del cristal lúcido, ¿viste? Digamos, este es un coronal más anterior y este es un coronal más posterior. Hueso completo, menos hueso y mucho menos hueso. ¿Se entiende? Disco intervertebral completo. Parcialmente completo la estructura externa que tiene todo disco intervertebral, que es el anillo fibroso. ¿Y aquí es igual que estos dos? No. Ahí prácticamente ha sido retirado ese segmento óseo del cuerpo de la vértebra y también ha sido retirado el anillo fibroso como la superficie más externa de todo disco intervertebral. ¿Y qué se ve entonces en la parte interna? Les estoy comentando ya, jóvenes, la configuración que tiene un disco intervertebral. Lo que tiene en la parte más central, que es lo más blandito, la parte de la gelatina del disco, es el núcleo del disco intervertebral. ¿Sí?
Y ese núcleo, jóvenes, así lo comparan como si fuese una sustancia gelatinosa, absorbe agua, no tiene irrigación, por si acaso. Es quien va a, más adelante, jóvenes, cuando hay patologías, lo que se daña es el anillo fibroso. Y si se daña el anillo fibroso que protege al núcleo, el núcleo le va a salir de su hábitat normal. Y eso se llama la hernia del núcleo fibroso o simplemente la hernia del disco intermedio. Ya ustedes imagínense, si se sale ese núcleo, ¿qué hay pues en el canal vertebral? Hay estructura, las mismas estructuras que recubren a la médula espinal. Hay vasos sanguíneos y están los nervios espinales a nivel de los agujeros de conjunción. ¿Es factible que se produzcan patologías, jóvenes? Sí. Y a nivel cervical, jóvenes, donde se produce mayor patología es cuando hay los accidentes de tránsito. Con la utilización de esto de los cinturones, y antes inclusive los cinturones se ven así, no así diagonalmente. ¿Qué hace? Cuando hay un impacto, joven, hace o no despertar el peso de la cabeza se va adelante, ¿no? Como que cuando César se queda dormido y después una cabeceada al escritorio. ¿No es cierto? Entonces eso se llama el síndrome del latigazo. ¿Qué puede producir esto? Luxación parcial. Puede inclusive haber ruptura de la apófisis o ontoides y se queda impregnado en ese ligamento transverso porque su adherencia es sólida. ¿Ya? Y obviamente ustedes imagínense pues el daño que puede haber a nivel medular. Los pacientes generalmente terminan con cuadriplegia. ¿Se entiende cuando digo cuadriplegia? Imposibilidad de mover las cuatro extremidades. Chicos, miren, acá está la superficie articular del cuerpo vertebral y de la apófisis transversa. Estamos hablando de las extrínsecas. ¿Qué viene acá? La cabeza de la costilla. ¿Y qué viene en esta superficie? La tuberosidad costal. Ambas articulaciones sinoviales. Esta primera reforzada por el ligamento radiado o ligamento triangular. Esto lo vamos a ver nuevamente cuando hablemos de estructura ósea de la caja torácica. Los mismos cajones. Este es un esquema para resumir un tanto esto de las articulaciones. Articulaciones intervertebrales. Acá está la recubierta de cartílago hialino que tiene, en este caso, imaginemos la cara superior del cuerpo de la vértebra. El disco intervertebral, que tiene el anillo fibroso está formado por láminas concéntricas y acá está el núcleo realmente. Y aquí están las articulaciones, costotransversales y costovertebrales con la estructura ligamentaria. Y los ligamentos costotransversales. Ahora, amén de todo esto, jóvenes, hay estructura ligamentaria propia que refuerza a la estructura de la columna en general. Y hay dos ligamentos. Uno es el ligamento longitudinal anterior, como el nombre lo dice, están ubicados ¿dónde? En la superficie anterior de las vértebras, desde el hueso occipital hasta la región sacra. El ligamento longitudinal posterior, el canal raquídeo por si acaso. ¿Estamos? ¿De dónde a dónde las jóvenes? Desde C2 hasta la región sacra. No entra en la configuración de C1 con C2 y de C1 hacia el hueso occipital. Entonces, estos son los ligamentos más sólidos que tiene la columna vertebral, como estructura de columna. ¿No es cierto? ¿Qué función le acuñamos al ligamento longitudinal anterior? No permite una hiperflexión de la columna hacia atrás. Amén de la región dorsal por sus apófisis espinosas.
Al revés del otro, no permite una hiper, el movimiento inverso de este. ¿Y aquí es esto? Ahí estamos a nivel de las láminas. Y esta es cara antero-posterior, látero-posterior de los canales, del canal medular. Y este es el agujero de confusión. El ligamento amarillo. ¿Sí? ¿Qué apófisis son estas? Espinosas. Y entre las apófisis espinosas jóvenes hay ligamentos interespinosos entre el borde inferior de una apófisis espinosa supradyacente y el borde inferior de la apófisis espinosa infrayacente. Y en la misma cúspide de las diferentes apófisis espinosas existe otro ligamento, es el ligamento supraespinoso, como que uniendo todas las apófisis espinosas de las vértebras. Y ese mismo ligamento, acá este se resume, jóvenes, de todos estos ligamentos, pero en esquema nada más. Ese mismo ligamento, ojalá no se me... Estoy terminando, jóvenes, me descanso. Piñas. Se me perdió la lámina. Bueno, pero en la región cervical, jóvenes, ese ligamento supraespinoso no es una lámina así cortita entre el mismo vértice de las órbitas, ¿no? Acuérdense pues que las apófisis espinosas de las cervicales no son pronunciadas, son cortas, ¿no es cierto? Entonces el ligamento entre el supraespinoso es amplio. Amplio en el sentido antero-posterior, como una lámina. Entonces, eso se llama el ligamento nucal superior. Y ese ligamento nucal superior, inclusive dice, para que sea fácil recordar, es como si separase los músculos simétricos de la región derecha y de la región izquierda de la región cervical posterior. Como articulación extrínseca también, jóvenes, la articulación sacroiliaca. Y esta articulación sacroiliaca, aquí se van a encontrar diferente información. No dicen que es sinovial, pero dicen que no es sinovial. Pero estudios confirman de que sí es una sinovial porque tiene sinovias recubiertas o la conformación de sus superficies. Esto que tiene ranura es el coxis, como un canal, digamos, y la protuberancia lo tiene en los huesos coxales para que engarce así. Y reforzado esto por ligamento sacroiliaco anterior, ligamento sacroiliaco posterior. Y después aquí, jóvenes, están las articulaciones muy aparte de la sacroiliaca, la lumosacra y la sacrocoxígea. Y esta articulación sacrocoxígea, jóvenes, uno dice que es rígida, otro dice no. Y a los que dicen no, no les falta razón, jóvenes. Porque esa articulación, cuando viene el mecanismo del parto, o sea, estamos hablando de un parto tóxico nada más, ¿qué hace? Como que este hueso lo desplaza hacia atrás. ¿No es cierto? ¿Y por qué lo desplaza hacia atrás? Con la intención de darle, aumentar el canal del parto y permita la progresión del feto en un parto dulce. Lo mismo, jóvenes. Igual son los ligamentos que refuerzan la articulación sacrocoxígea en su región posterior. ¿Qué ligamento es? Longitudinal posterior, aquí ha sido retirado las láminas del canal raquídeo, lo que estamos viendo es realmente el canal raquídeo. Entonces, si la pregunta pues, ¿cuál de los ligamentos anterior o posterior tiene relación con la médula espinal? Está desubicado y de Granada.
posterior, chicos, posterior, en el canal de aquí. ¿Sí? Ahora, hay quienes dicen que estos ligamentos longitudinales, tanto anteriores y posteriores, que sí tienen relación con los discos intervertebrales. ¿Y para qué? Para mantenerlos obviamente en posición anatómica. Este es el núcleo joven, este es las láminas concéntricas que tiene el anillo fibroso. Esta es la imagen, así, de un disco. Este es el núcleo. Lo mismo, longitudinal anterior, longitudinal posterior, intertransversos. Y estas dos que vienen es un resumen de los diferentes ligamentos que hay entre las apófisis. Ya se los mostré. Hay estudios para poner en evidencia alguna alteración de la columna vertebral, sí, jóvenes, desde las simples radiografías hasta la resonancia, tomografía. Y ahí tienen los diferentes movimientos que son factibles de realizar en la columna, pero considerando las articulaciones y considerando la estructura ligamentaria. Flexión y extensión, flexión lateral, rotación del cuello, la rotación de la parte superior del tronco y las funciones que tiene nuestra columna vertebral jóvenes, que al inicio se lo dije: sostén, protección, movimiento, y esta última, jóvenes, no lo olviden, mantenernos en posición bípeda o mantenernos en posición anatómica. La bibliografía la tienen ahí. 3 textos. Quien escoja uno cuarto me avisa para preguntarle de ahí en el seminario. Y aquí tienen, jóvenes, a quienes les interesa, jóvenes, se lo voy a pasar rápidamente, algunas patologías que son propias de la columna vertebral, obviamente en relación con su disco y ligamentos. O sea, cuando hablamos de columnas, chicos, tranquilos, chicos, 2 minutos. Cuando hablemos de columna, jóvenes, no solamente tener en consideración la estructura ósea, MO. Así están hablando de un conocimiento aislado, parcializado de lo que es columna. En considerar vértebras, discos, ligamentos y articulaciones. ¿Listo, jóvenes? Acá está lo que les comentaba del síndrome de latigazo. Y aquí tienen diferentes formas en que pueden producirse las hernias discales. Articulación atlantoarzoidea. Bueno, la luminosidad no permite ver. Ahora, ¿hay reparos anatómicos, jóvenes, de todo lo que hemos hablado? Sí. 2 nomás. C1 se corresponde topográficamente con la bóveda palatina. C3 y C4 se corresponden con el cartílago epiglótico. Luego, C7 más o menos se relaciona con el conducto torácico en su nivel más alto y con el istmo de la glándula tiroides. O sea, el istmo es esto, jóvenes. Entonces, si yo proyecto esto hacia atrás, ¿con quién se relaciona? Con C7. Y así tiene aplicabilidad, jóvenes, en el resto de la columna vertebral. Y esto, ¿quiénes lo manejan o deben manejarlo bien? Los que trabajan con anestesiología, fundamentalmente en la región tóraco-lumbar. ¿Listo, jóvenes? Y este es el hueso de la región cervical, pero que no tiene ninguna articulación, pero sí es útil. ¿Alguna pregunta?